La adoración es de lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. La adoración es un concepto que por lo general suele asociarse um, con los cantos, con la música que usamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, el concepto de adorar, en este caso de adorar a Dios, va más allá de solamente usar música o cánticos espirituales para alabar a Dios. Esto es un concepto que está más relacionado con la persona de Dios. ¿Quién es Dios o cómo es Dios que cualquier otra cosa? De hecho, la primera vez que aparece la palabra adoración en las Sagradas Escrituras es en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 5. Yo no sé si usted recuerda cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. En determinado momento, Abraham le dice a sus siervos, al pie de la montaña, por favor esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. No se está hablando de que Abraham iba a subir con Isaac al monte, alabar a Dios con música y con cánticos espirituales. Lo que Abraham iba a hacer era sacrificar, ofrecer un sacrificio, un holocausto vivo a Dios. Entonces, desde el principio se establece que la palabra adoración tiene algo más que ver que solamente cantar a Dios o adorar a Dios con música o cánticos espirituales. En este caso aquí en 22.5 de Génesis se está hablando de la fe de Abraham, de su obediencia, entrega y renunciación a Dios. Porque oiga, definitivamente para tomar a su hijo, y no era tampoco un niño o un bebé, pero tomar a su hijo, su único hijo, a quien usted ama, y sacrificarlo a Dios, oiga, se requiere fe. No solo se requiere fe, una disposición que nos lleva a obedecer, sino entrega, pero sobre todo renunciación. Y Abraham renuncia a todo, inclusive a la propia vida de su hijo, al ofrecerlo en un holocausto vivo. Usted lo puede leer ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 17. Por la fe, Abraham ofreció a su hijo, su unigénito, de quien le habían dicho que de él se iba a levantar una gran descendencia y un pueblo sin número, pensando, ¿verdad?, en que Dios le podía levantar de entre los muertos. Así que la primera vez que aparece la palabra adorar es en Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 5, cuando Abraham le dice a su siervo, vamos a subir, vamos a adorar a Dios y vamos a regresar, hablando de su fe, de su obediencia, entrega y renunciación a Dios a la hora de disponerse a sacrificar a su hijo. De modo que, entre otras cosas, la palabra adoración quiere decir postrarse hasta el suelo, en un acto de rendición, al reconocer la divinidad, magnificencia y santidad de Dios. Por lo menos así dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 3. Dice la palabra de Dios: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.
y Salomón estaba dedicando el templo que le había tomado tiempo construir y de repente baja fuego del cielo, ¿verdad? Y bueno, dice, cuando todos vieron eso, ¿y quién no lo hubiera hecho? Inmediatamente dice, se postraron hasta el suelo y adoraron y alabaron a Dios, porque Él es bueno y grande en misericordia. Usted puede leer en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 11, cuando los reyes magos se encuentran con María, José y el niño que tendría aproximadamente 2 años, y dice que ellos, al ver al niño rey, se postran delante de él. Lo mismo sucede en otros pasajes, como en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 8 al 11, y en Apocalipsis 7, 11. Y dice la palabra de Dios, que delante de Dios, delante del trono de Dios, hay una multitud de ángeles que cantan y alaban a Dios. Pero también se encuentran los 24 ancianos. Y los 24 ancianos hacen algo en particular cada vez que los 4 seres vivientes comienzan a alabar a Dios y a decir santo, 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 santo. Entonces los 24 ancianos se postran delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Porque la palabra adoración, entre otras cosas, quiere decir postrarse hasta el suelo en un acto de rendición y reconocimiento, en este caso, de la divinidad, magnificencia y santidad de Dios. Donde el adorador, del cual se habla mucho, donde el adorador es aquel que reconoce la divinidad, la magnificencia y la santidad de Dios. De ahí que se rinda ante sus pies para alabarlo y honrarlo. Como dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan, en espíritu y en verdad. Pasaje que se ha polemizado mucho, pero que está bien claro. Aquí en San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23 y 24, el Señor dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí en Juan 4, 23 al 24, por lo tanto, dice que Dios busca personas, no necesariamente que lo alaben, sino personas que lo adoren. O sea, que sean capaces de reconocer quién es Él y cómo es Él. Que se rindan ante sus pies. De ahí la expresión en espíritu y en verdad. O bien sea que tengan una conexión espiritual con Él. Lo que quiere decir que no todos los que alaban a Dios lo están adorando. Usted puede alabar a una persona por cómo es, por cómo realiza sus labores o sus trabajos. Pero internamente usted puede pensar que esa persona no es tan valiosa. O sea, él trabaja bien y le hace bien su trabajo, pero el concepto que usted tiene sobre él puede marcar una diferencia. Y lo mismo pasa con Dios. Las personas suelen alabar a Dios y muchas veces están cantando algún tipo de canto espiritual, pero no están pensando en quién es o cómo es Él. Y su presencia, su ser, entonces no puede afectar nuestras vidas. Por eso estamos diciendo que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, o sea, tienen una conexión espiritual con Dios. Yo creo que el mayor problema que presentan los adoradores hoy en día casualmente es no tienen una conexión con Dios y le cantan alabanzas, mas no lo adoran. O sea, no se rinden delante de Él, ante su divinidad, ante su magnificencia, ante su santidad. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente no lo conocen. Porque no han sido capaces de ver y palpar
la grandeza, la magnificencia, la divinidad, la santidad de Dios. Le doy unos ejemplos. Cuando Moisés se encontraba delante de la presencia de Dios, en la zarza ardiente, recuerda usted en el monte, Moisés se quitó el calzado de sus pies. ¿Usted recuerda por qué? Porque la palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo 13, en el versículo 4 al 5, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, usted recuerda lo que dice la palabra de Dios, santo es. Moisés se terminó quitando el calzado de sus pies, porque entendió que en ese momento, delante de la zarza, se encontraba delante de la grandeza, divinidad, magnificencia y santidad de Dios. Posteriormente, tal vez, no sé, unos 40 años después, quizás, Moisés termina postrado delante de la presencia de Dios. ¿Usted recuerda por qué? Bueno, Moisés le dice, mira Señor, si yo hago gracia delante de ti, me gustaría contemplar tu gloria. Y Dios le dice, bueno, no ha habido hombre que contemple mi gloria y viva. Pero vamos a hacer una cosa, allí en la roca hay una hendidura, un orificio. Yo voy a pasar. Y cuando yo clame por la gloria de Dios, entonces tú te vas a asomar y me vas a mirar oiga, y me vas a mirar de espaldas. Y el Señor pasa. Y en ese momento, Moisés dice, no puedo. No puedo contemplar la grandeza, por lo menos la grandeza física, la magnificencia y la santidad de Dios. Se agacha y se postra totalmente en el suelo. Y evita ver, entre comillas, la gloria de Dios. ¿Por qué Moisés se postró? Porque en ese momento entendió que se encontraba delante de la magnificencia y la santidad de Dios. Los 24 ancianos, los que ya mencionamos, se postraron delante de la presencia de Dios. Cuando los 4 seres vivientes comenzaron a decir, santo, 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 santo. ¿Y por qué los 24? Y no lo hicieron una vez, lo hacen constantemente, desde la eternidad. Cada vez que estos 4 seres vivientes comienzan a cantar, santo, 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 ellos se postran delante de la presencia de Dios y toman sus coronas y las ponen delante de Él. ¿Por qué? Porque escucharon proclamar la santidad de Dios. Todas estas personas se postraron delante de Dios porque fueron capaces de contemplar la divinidad, magnificencia y santidad de Dios. Lo que quiere decir que para adorar a Dios, particularmente se requiere tener una visión, y voy a decirlo así, visión clara de quién y cómo es Dios. Bueno, ¿y quién es Dios? Se lo voy a resumir así. Es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe. El único y sabio Dios. En una sola palabra. El Todopoderoso. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo lo dice así. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Dios. Usted sabe quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Todos nosotros sabemos quién es Dios. Pero no todos lo adoramos. Porque no todos tenemos una visión clara de quién y cómo es Dios. Cuando nosotros hayamos tenido una visión clara de quién es Dios y lleguemos a creer con temor y temblor
en quién y cómo es Dios, esta visión va a llevarnos a postrarnos y a humillarnos y a rendirnos delante del Rey de Reyes o Señor de Señores. ¿No dice así la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23, que parece ser que es lo que nos falta, a todos y a cada uno de nosotros? Lucas, capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué cosa? Y sígame. Estamos hablando de rendición. Es que si yo llego a contemplar la gloria de Dios, yo no creo que mis piernas puedan sostener el peso de mi cuerpo. Yo necesariamente voy a tener que caer al suelo y voy a tener que postrarme delante de la presencia de Dios. Oiga, y voy a tener que comenzar a alabar y glorificar el nombre de Dios con temblor. Pero parece ser que eso es casualmente lo que a nosotros nos pasa. Si nosotros fuésemos capaces de contemplar la grandeza de Dios y postrarnos, y humillarnos y rendirnos delante de Él, eso nos llevaría a apartarnos del pecado. Hoy los creyentes solemos jugar como un gato está jugando con una, ¿qué sería? Con una felpa, ¿verdad? Con un rollo de hilo. Y ahí el gato está jugando. Pues hoy el creyente está jugando con el pecado. Y está jugando con el pecado porque carece de una visión clara de quién y cómo es Dios. Sabe quién y cómo es Dios. Job decía: de oídas te conocía. Pero lo que vino a cambiar y a transformar la vida de Job es que de repente él dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos, ¿qué dice? Te ven. Y eso fue lo que cambió y marcó la vida de Job. Una visión de Dios que lo llevó a apartarse del pecado y a servirle de buena gana. Hoy los creyentes carecemos de esta actitud, de este sentimiento. Si tuviésemos una visión clara acerca de quién y cómo es Dios, nos apartaríamos del pecado y comenzaríamos a servirle al Señor de buena gana, a hacer las cosas de la mejor manera posible como para Él. Efesios capítulo 6 nos dice el apóstol Pablo, versículos 6 y 7: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Yo no sé aquí en nuestro país, en Costa Rica, por qué las personas aspiran a la silla presidencial. Como dicen algunos por ahí, eso es una bronca. Querer ser presidente de este pequeño país es entrar en conflicto con la familia y con todos los demás políticos de este país y con los mismos ciudadanos de este país. Empiezan siendo amados y terminan siendo odiados. Entonces, ¿por qué quieren ser presidentes de este país? No tengo la mínima idea. Lo que sí tengo claro es que quien llegue a ser presidente de este país debe querer hacer las cosas como para el Señor. Repito, porque va a empezar a ser amado y va a terminar siendo rechazado, criticado y odiado por todos. Entonces la única manera de hacer las cosas es como si las hiciéramos para el Señor, para honrar, para glorificar su nombre. Pues igual en todas las áreas de nuestra vida y en todos los casos. Cuando tenemos una visión clara de Dios, la vida puede ser muy injusta. Pero cuando tenemos una visión clara de Dios, vamos a hacer las cosas como para Él y de la mejor manera posible. Hermano, dígame una cosa. Yo digo aquí empezó todo con una pregunta. ¿Cómo puedo yo desarrollar este tipo de actitud en mi vida? Yo tengo problemas en mi trabajo. Dicen que uno debe amar lo que hace, pero con los patronos que yo tengo, a veces yo quisiera salir corriendo y dejarlo todo botado. ¿Cómo puedo yo adoptar esta actitud de hacer las cosas como para el Señor? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un alto en nuestra vida
detenernos. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en la soledad de la noche. Tenemos que hacer un alto. Número 1, para reconocer nuestra bajeza delante de Dios. Mientras usted esté aquí, usted no puede ser capaz de contemplar la gloria de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer delante de nosotros y delante de Dios nuestra bajeza. Tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que nosotros hemos sido y somos hasta el día de hoy. Empecemos por ahí. Isaías capítulo 64. Isaías lo dice claramente. Isaías fue una de las pocas personas que vio, entre comillas, la gloria de Dios, ¿verdad? Dice aquí en Isaías, en el capítulo 64, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías no decía, es que yo soy digno de contemplar la gloria de Dios, es que Dios tiene que manifestarse a mí y tiene que mostrarme su gloria, porque yo soy Isaías, el profeta mesiánico. En ninguna manera. Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Haga un alto en su vida. En la soledad de la noche, en la madrugada, levántese, entre a la presencia de Dios, reconozca su bajeza y su pecado delante de Dios y pídale perdón a Dios por quien usted es hasta el día de hoy. Número 1. Número 2. Reconozca la divinidad, la magnificencia y la santidad de Dios. Yo no sé si usted recuerda lo que dice Mateo 6:9. En Mateo 6:9 en adelante tenemos el famoso Padre Nuestro, diseñado no para que nosotros lo repitamos, sino como un modelo del tipo de oración que nosotros debemos hacer. Los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice categóricamente, oraréis así. ¿Qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ese momento, lo que tenemos que hacer es comenzar a reconocer la divinidad, la magnificencia y la santidad de Dios. Hoy la oración que practican los creyentes, podríamos ponerle nombre, se llama oración express. Señor, voy a perder la casa, necesito tantos millones porque tengo que pagar, Señor, la hipoteca de la casa o me van a echar a la calle. Señor, tengo cáncer, necesito que me sane, pero ya. Y nos olvidamos de lo que el Señor nos enseñó. Oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, cucarachas somos delante de la presencia de Dios. Y Dios solo tiene que levantar su pie y deshacerse de nosotros. Ahí estamos reconociendo la grandeza de Dios. Padre nuestro, ¿dónde está? En los cielos. Y nosotros en la tierra. ¿Y la tierra qué es? El estrado de sus pies. Tenemos que reconocer nuestra bajeza, pero también tenemos que reconocer y exaltar, o comenzar a exaltar la grandeza de Dios. En Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 4, el apóstol Pablo habla de nuestra bajeza y de la grandeza de Dios. Cuando él dice aquí, en el libro de Romanos, sea Dios veraz, verdadero, real, conciso. Dice, sea Dios veraz. Y todo hombre que mentiroso. Debemos reconocer nuestra bajeza. Y debemos reconocer y exaltar la grandeza de Dios en la intimidad de la soledad con Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, el versículo 39, el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Pero qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a tener que comenzar a leer, a oír y a escudriñar
las Sagradas Escrituras, porque ellas nos dan testimonio de Dios. Y digo esto de oír, ¿verdad? Y citamos Romanos 10, 17, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque hay personas que ya tienen un problema en la vista, una deficiencia, y ni con una lupa quizás puedan leer las Sagradas Escrituras. Hay personas que han perdido, ¿verdad? La bendición de poder ver, son ciegos. Pero la palabra de Dios dice, quizás no podemos leer, y si no hay una lupa que nos pueda permitir leer las Sagradas Escrituras. Quizás somos ciegos y no podemos leer la palabra de Dios, pero podemos oírla. Necesitamos oír, leer y escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos dan testimonio de Dios, las que nos dicen quién y cómo es Dios. Y sin leer y escudriñar la palabra de Dios, no vamos a poder conocer a ese Dios del que estamos hablando. Número 3 o 4. Salmos 139. Debemos reconocer nuestra bajeza. Debemos reconocer la grandeza de Dios. Debemos comenzar a leer y a escudriñar o a escuchar las Sagradas Escrituras para llegar a conocer mejor a ese Dios. Pero tenemos que considerar también lo milagroso de nuestra concepción. ¿Qué? Sí, Salmo 139. Dice el salmista, yo lo voy a leer, dice el salmista de la siguiente manera. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los números se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¡Claro que sí! El considerar lo milagroso de nuestra concepción nos puede permitir tener otra percepción acerca de quién es Dios. Y dice el salmista, pensar en todo esto, cómo Dios estuvo ahí en el momento de mi concepción, cuando mi papá, cuando mi mamá estuvieron juntos, cuando el óvulo cuando el espermatozoide fecundó el óvulo y esta célula comenzó a dividirse. Y se formó el embrión, y que los piecitos, y que las manitas, y que el sistema circulatorio, y que los pulmones, y que el corazón, y el cerebro. Esto es maravilloso. Dice David, esto es maravilloso. Y Dios estaba ahí, supervisando que todas las cosas saliesen bien hasta el día en que yo nací. Y dice el salmista, cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos. La mayoría de las veces pensamos que es un accidente. Es extraño, un accidente en el que Dios estuvo presente. No somos un accidente. Y la palabra de Dios dice, deberíamos considerar el milagro de la vida cuando fuimos concebidos y Dios estuvo presente ahí. Para valorar el sacrificio de su amor en la cruz del Calvario. ¿Usted recuerda qué dice Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 14? Para valorar el sacrificio de su amor en la cruz del Calvario. Semana Santa, igual, en las películas crucifican al Señor, las procesiones en la calle, en la iglesia católica y todas estas cosas. Pero tenemos conciencia clara de lo que significa la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pablo decía en 2 de Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice Pablo, cuando yo pienso, mire, al leer las Sagradas Escrituras uno puede aprender muchas cosas. Yo en particular creo que el apóstol Pablo fue testigo de la muerte del Señor Jesucristo. Él se encontraba en Jerusalén en ese momento. Y me va a decir usted que era la única persona que no se encontraba en el Gólgota.
Hay evidencia que dice que el apóstol Pablo se encontraba en Jerusalén en el momento de la muerte del Señor Jesucristo. Quizás fue testigo ocular. Y de repente él dice, cuando yo pienso en la muerte de mi Señor, cuando yo recuerdo los sufrimientos de Cristo y lo que Él vivió, su amor me constriñe. Nosotros deberíamos sacar tiempo para meditar en los sufrimientos y en la muerte vicaria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Algo que por lo general hacemos cuando participamos de la cena del Señor. Cada vez que estamos participando de la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando los sufrimientos, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo, su ascensión y su pronto regreso. Sin embargo, parece ser que las cosas no andan muy bien, porque algunos tomamos la cena del Señor cada mes, otros cada año, dependiendo de cómo lo hacen en su iglesia. Por lo general cada mes. Pero sin pensar y meditar en sus sufrimientos, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y su pronto regreso. Debemos pensar, debemos considerar también sus favores para con nosotros cada día. Hay un pasaje en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 23 al 24. Alguien tomó este texto, hizo un coro, y más o menos, según yo recuerdo, dice así: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Básicamente es lo que dice el pasaje y básicamente es lo que dice el coro. Pero voy a decir algo que es algo aparentemente contradictorio, porque a veces somos como los animales. Nos levantamos y empezamos nuestro día, pero nuestro primer pensamiento no fue el de Dios, solo que hay un problema, eso no es un decir, porque el gallo cuando se levanta lo primero que hace es ¿qué? Cantar. Los pajaritos, yo recuerdo en más de una ocasión llegan a la ventana de nuestra casa, de la sala, del cuarto y están picoteando. ¿Y qué dicen los pajaritos? ¿Usted recuerda qué dicen los pajaritos? Cristo Rey. Entre otros. A veces nos levantamos como seres, no sé, inanimados, por decirlo así. Y somos incapaces porque vivimos en una ciudad, en una masa de concreto, de oír. Y deberíamos escuchar. Al gallo cantar, al pájaro cantar, a los árboles, con el viento, sus ramas se mecen y alaban y glorifican a Dios. Nosotros deberíamos levantarnos y hacer un alto y pensar en Dios. En este mes de diciembre del 2024, un incendio, 800 metros, no, el primero de enero de este año, 2025, un incendio, 850 metros cuadrados, se llevó una cuartería. Y los vecinos están así, con una mano adelante y otra atrás. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Lo perdemos todo. Pero usted y yo nos levantamos con la gracia y la misericordia de Dios. Deberíamos considerar los favores de Dios cada día. Tenemos vida y tenemos salud. Una bala perdida y mató a su hijo, su amado hijo de 9 años. Si meditamos cada día en estas cosas, probablemente no nos quede más que postrarnos ante su presencia y servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por lo menos eso es lo que dice Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 5. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Puesto que la palabra adoración en las Sagradas Escrituras también está relacionada con el servicio que se le presta a Dios al considerar
su investidura y su dignidad. Dícese que cuando alguien pedía una audiencia al rey, esta le debía ser concedida. Y si la audiencia con el rey le era concedida, esta persona entraba al salón del trono con su cabeza abajo. Una vez que estaba delante de la presencia de Dios, se arrodillaba para terminar totalmente postrado delante de su presencia, con su rostro no de medio lado, sino con su rostro sobre el suelo, en reconocimiento de su investidura y autoridad. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el rey David preguntó, ¿habrá algún sobreviviente, hijo, descendiente de Jonatán, mi amigo? Y le dicen, sí, hay un joven lisiado que se llama Mefiboset y vive en tierra de Lodebar. Una tierra aislada, retirada, árida y seca, donde nadie quería ir a vivir. Y dice David, por favor, háganlo llamar. Y mandan a llamar a Mefiboset cuando su nana huía de la guerra, el niño se le cayó y quedó lisiado de ambos pies. Y yo me imagino a Mefiboset entrando al salón del reino con sus muletas, ¿verdad? Y pensando, ¿por qué me habrá llamado el rey? Bueno, era costumbre cuando un rey ascendía al trono, mataba a los descendientes del rey anterior. La vida de Mefiboset estaba en las manos del rey David. Y cuando Mefiboset entra al salón del trono y está frente al trono del rey David, tira las muletas, cae de rodillas y se postra delante del rey David y dice, he aquí tu siervo. Su vida estaba en sus manos y no le quedaba más que rendirse ante su investidura y depender de su bondad y misericordia, pues él era tan solo un miserable lisiado más, que vivía en Lodebar, un lugar seco, desértico y desolado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es muy interesante que cuando el Señor Jesucristo, porque lo hace, cita Deuteronomio 6:5, y sus palabras son registradas en el Nuevo Testamento, no lo hace de manera literal. O sea, el Señor Jesucristo no está citando de memoria Deuteronomio 6:5, sino dice que nosotros debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, como lo dice Deuteronomio 6:5, pero de repente dice, y con toda nuestra mente. Lucas capítulo 10, versículo 27. Respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Maestro, le preguntan, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y respondieron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero de repente dice, y con toda tu mente. Con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón quiere decir con todos nuestros sentimientos y con todas nuestras emociones. Yo lo voy a matar. Ese desgraciado me robó. Ese hombre me estafó. Esa mujer me traicionó. Yo la quiero matar. Esos son los sentimientos. Ira, enojo, desprecio. Lo que estamos sintiendo. Pero de repente la palabra de Dios dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero por amor a Dios, lo voy a perdonar. Dice, con toda el alma, quiere decir con toda la voluntad, porque el alma es el centro del ser consciente, de la voluntad. Yo voy a amar a Dios con toda la voluntad, con todas nuestras fuerzas. Quiere decir con todos nuestros recursos,
cualquiera que estos sean, con todos nuestros recursos. Y con toda la mente quiere decir con todos nuestros pensamientos. Y es que dice que la gente que vivió antes del diluvio pensaba de continuo solamente en el mal. Pues está diciendo, yo voy a amar a Dios con mi mente, o sea, con todos mis pensamientos. ¿Por qué se registró, además de lo dicho en Deuteronomio, amar a Dios con el corazón, con el alma y con las fuerzas, con todas nuestras fuerzas? ¿Por qué se registró también mente? Porque primero pensamos, luego sentimos y luego decidimos lo que vamos a hacer, aunque sea en milisegundos. O bien sea, decidimos pensar, aquí está el alma. Decidimos sentir, aquí está el corazón. Y de repente decidimos hacer lo que vamos a hacer, aquí entra la voluntad. Entonces, decidimos pensar, decidimos hacer. De modo que adorar a Dios es un acto consciente de la voluntad, y quizás es lo que queremos decir, que consiste en reconocer la divinidad, la magnificencia y la santidad de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 14 y 15, y vamos a leerlo, 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y muchas veces cantamos cuán grande es Él. Sublime gracia. Oh tu fidelidad. Pero no estamos pensando lo que estamos cantando. Pablo dice que cuando oramos debemos hacerlo con el entendimiento. Que cuando cantamos debemos hacerlo con el entendimiento. Y cuando nosotros decidimos amar a Dios debemos hacerlo con el entendimiento. Por eso cuando nosotros realmente entramos a la presencia de Dios y podemos contemplar su divinidad, su magnificencia y santidad, y razonamos esta verdad, quién y cómo es Dios, lo único que nos queda es postrarnos delante de la presencia de Dios. Hubo un caso muy particular con el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Hay un ángel que constantemente se presenta y le está dando todas y cada una de las revelaciones que posteriormente escribe en el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Y él como que tiene una inquietud, yo no sé, una duda, ver la majestuosidad de ese ángel. Y dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis que él se dispone a postrarse delante del ángel, o sea, totalmente en el suelo, ¿verdad? Postrarse delante del ángel para adorar el reconocimiento de su magnificencia y grandeza. Usted recuerda que le dijo el ángel en dos ocasiones, en Apocalipsis 19:10 y en Apocalipsis 22:8-9. ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Mira, hombre, yo soy consiervo tuyo. Y de repente le dice, adora a Dios. ¿Qué era lo que Juan iba a hacer? A postrarse delante del ángel. Pero el ángel le dijo, no, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué cosa le dijo? Póstrate, o sea, adora a Dios. Porque el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. De manera que amar y seguir a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas y con toda la mente requiere tiempo. A mí me preguntaba, hermano, ¿cómo puedo yo hacer para adorar a Dios en todas las áreas de mi vida? Con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda mi mente. Bueno, la respuesta es, vas a requerir tiempo en la presencia de Dios. Tiempo para contemplar su gloria, entendiendo que cuanto hacemos o dejemos de hacer, lo hacemos por y para Él. Poner la otra mejilla. Esto crea escozor en muchos creyentes, siervos y ministros.
poner la otra mejilla. Sí, me dan por la izquierda y tengo que poner la derecha, me dan por la derecha y tengo que poner la izquierda. Eso dice, no, yo no puedo hacer eso. A mí me dan por la izquierda y yo le vuelvo la derecha a él también. Nos parece una imposibilidad cuando nosotros contemplamos la grandeza, la magnificencia, la divinidad y la santidad de Dios. Somos capaces de poner la mejilla a quien sea. Amar y bendecir a nuestros enemigos. También seremos capaces de amar y bendecir a nuestros enemigos. Perdonar a los que nos ultrajan. Y mucho más. La mayor carencia de los adoradores y de los creyentes hoy en día es saber quién es Dios y cómo es Dios, pero no poder contemplar su grandeza, su magnificencia y santidad. Por eso decimos que contemplar la magnificencia de Dios cada día puede llevarnos a encauzar una transformación total en nuestras vidas al convertirnos en verdaderos adoradores. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga. Adora a Dios.